¿Ha imaginado alguna vez un lugar donde las mujeres puedan explorar su sexualidad libremente, sin prejuicios, y donde la comunidad celebre esta libertad? Este es el caso de las mujeres Kung de Botsuana. En una sociedad que valora la autonomía femenina, estas mujeres tienen derecho a conocer, explorar y relacionarse con otras mujeres antes de comprometerse con una pareja. Pero, ¿qué revela esta práctica sobre la libertad y los vínculos humanos? En este vídeo, nos adentraremos en la cultura Kung, una de las más antiguas de África, y exploraremos su visión única de la sexualidad, la igualdad de género y el respeto por la naturaleza, en un contexto donde las tradiciones dan forma a una vida rica e interconectada. Quédese con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta comunidad sigue manteniendo sus prácticas y resiste a las influencias de la modernidad. La lengua Kung, la clave de la identidad cultural y la resistencia. La lengua Kung es una parte vital e intrínseca de su identidad cultural, formada por sonidos únicos, como chasquidos y estallidos, que no se encuentran en otras lenguas del mundo. Estos sonidos, como los chasquidos lingüísticos, no son meros elementos fonéticos, sino que encierran profundos significados que tienen implicaciones culturales y espirituales. Cada chasquido representa un aspecto de la cosmovisión Kung y conecta a los hablantes con sus raíces y su historia. Por ejemplo, un solo sonido puede tener múltiples significados según el contexto, y su uso puede cambiar el significado de toda una palabra o frase. Esto refleja la complejidad y riqueza de la cultura Kung, donde la lengua no es solo un medio de comunicación, sino un vehículo esencial para transmitir historias, mitos y valores. La conservación de la lengua Kung es aún más crucial en un mundo globalizado, en el que muchas lenguas autóctonas están amenazadas de extinción. La globalización y la creciente urbanización han empujado a las comunidades a adoptar lenguas más habladas, como el inglés o el afrikáans, en detrimento de sus lenguas nativas. Sin embargo, dentro de la propia comunidad Kung se han emprendido iniciativas para preservar y revitalizar su lengua. Los proyectos educativos, como la enseñanza de la lengua a las generaciones más jóvenes y el uso de tecnología como grabaciones y aplicaciones lingüísticas, han sido clave para evitar que la lengua desaparezca. Además, la lengua Kung es una forma de resistencia cultural que afirma la importancia de preservar la diversidad lingüística en un mundo que tiende a la homogeneización. La lengua también desempeña un papel fundamental en la construcción de la identidad, ya que permite a los miembros de la comunidad reconocerse y unirse en torno a un conjunto de valores y experiencias compartidos. Para los Kung, hablar su lengua no es solo una cuestión de comunicación, sino un símbolo de pertenencia y resistencia cultural. En un contexto globalizado, en el que muchas lenguas se están perdiendo, la valoración de la lengua Kung no solo mantiene vivo su patrimonio, sino que refuerza la importancia de proteger y celebrar las lenguas indígenas como patrimonio de la humanidad. La lengua Kung, con sus chasquidos y estallidos, no es solo un bien cultural, sino también un poderoso acto de resistencia y afirmación cultural, que demuestra que la diversidad lingüística es una riqueza que hay que preservar y celebrar. Botsuana y el orgullo cultural Kung. Resistencia y diversidad. La identidad nacional de Botsuana está profundamente entrelazada con la cultura de los Kung y otras comunidades indígenas, reflejo de un país que valora la diversidad y promueve la cohesión social. El orgullo cultural Kung no es solo una celebración de sus tradiciones, sino también una fuerza unificadora que conecta las diversas etnias de Botsuana, permitiendo al país construir una identidad nacional fuerte, cohesionada e integradora. El respeto de las lenguas y prácticas culturales indígenas se considera esencial para garantizar que las tradiciones no se pierdan con el tiempo, sino que se transmitan a las generaciones futuras. En una era de globalización y homogeneización cultural, en la que muchas culturas pequeñas corren el riesgo de desaparecer, Botsuana destaca por promover activamente el pluralismo cultural y garantizar que las voces indígenas sean escuchadas y respetadas. El orgullo cultural Kung, en particular, es un modelo de resistencia y resiliencia que influye en otras comunidades de Botsuana y partes de África, que encuentran inspiración en el modo en que el país integra y celebra la diversidad étnica. Además, esta valoración de las culturas locales ha resultado vital para construir una sociedad más justa y equilibrada, en la que se celebran las diferencias y las comunidades se fortalecen gracias a su diversidad. Al abrazar su patrimonio cultural, Botsuana no solo preserva su historia, sino que define un futuro en el que todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, pueden sentirse valorados y unidos por un sentimiento común de pertenencia y respeto mutuo. Botsuana y los Kung, guardianes de la riqueza natural y la conservación. Botsuana es un país de inmensa biodiversidad, con una gran variedad de ecosistemas que van desde los áridos desiertos del Kalahari hasta los vastos y exuberantes pantanos del delta del Okavango. La conservación de la naturaleza desempeña un papel central en la sostenibilidad del país, y la participación de las comunidades locales, incluidos los Kung, es fundamental en este empeño. Especies endémicas como el antílope peruano y el león del desierto, así como una gran variedad de aves migratorias, son vigiladas de cerca por programas de conservación en los que participan tanto científicos como lugareños. Los Kung,
Con su profunda conexión espiritual y práctica con la tierra, son socios esenciales en la protección de estos ecosistemas, participando activamente en iniciativas que promueven el turismo sostenible, la conservación de la fauna y la flora y el mantenimiento de zonas silvestres protegidas. Además, los programas de ecoturismo ofrecen a los Kung la oportunidad de generar ingresos manteniendo su modo de vida y sus valores culturales, al tiempo que contribuyen a la educación medioambiental. Estas iniciativas proporcionan una plataforma para que la comunidad se implique en la conservación de sus tierras y especies, garantizando que los beneficios del turismo se repartan equitativamente. Al integrar los conocimientos ancestrales de los Kung con las prácticas modernas de conservación, Botsuana ha destacado como un ejemplo notable de cómo puede lograrse la armonía entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Este modelo sostenible ofrece un camino inspirador para otras naciones que buscan proteger sus recursos naturales al tiempo que fomentan el crecimiento de las comunidades locales. Educación ancestral. Cómo los Kung preservan su cultura a través del conocimiento. La educación desempeña un papel esencial en la preservación de la cultura Kung y el fortalecimiento de la comunidad al ser un puente entre el pasado y el futuro. En lugar de limitarse al aprendizaje formal en las escuelas, la educación dentro de la comunidad Kung implica un proceso holístico que integra el conocimiento ancestral y el conocimiento práctico cotidiano. Los ancianos de la comunidad desempeñan un papel central en este proceso, transmitiendo enseñanzas sobre la caza, la recolección, las prácticas espirituales y los ritmos de la naturaleza. Estas enseñanzas no se imparten de forma simple, sino a través de narraciones, cuentos y ceremonias, en las que los jóvenes tienen la oportunidad de aprender e interiorizar los valores de la cultura Kung. Por ejemplo, durante actividades cotidianas como la preparación de alimentos o la construcción de refugios, los ancianos ofrecen lecciones sobre cómo respetar los recursos naturales y trabajar en armonía con el medio ambiente. Además, la educación también incluye enseñanzas espirituales y filosóficas, en las que los jóvenes se inician en prácticas de adivinación, como el Dikopo, y en la importancia del vínculo con la tierra y los antepasados. Este proceso educativo refuerza los lazos comunitarios, creando una red de apoyo mutuo y un sentimiento de pertenencia. Al mismo tiempo, los Kung reconocen la importancia de la educación formal moderna, especialmente para quienes desean explorar oportunidades fuera de la comunidad, como carreras en medicina o tecnología. Por esta razón, existe una creciente fusión entre el conocimiento tradicional y el aprendizaje contemporáneo, y muchas familias animan a sus hijos a aprender tanto las lecciones de la sabiduría ancestral como las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo globalizado. Así, la educación Kung es una poderosa herramienta no solo para preservar la identidad cultural, sino también para empoderar a sus miembros, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas al tiempo que mantienen un fuerte vínculo con sus raíces. Este enfoque integrador permite a los Kung construir un futuro en el que puedan coexistir tanto las tradiciones como las innovaciones, adaptándose a las nuevas realidades sin perder la esencia de su cultura. Modernidad frente a tradición. Los retos de los Kung en la era de la globalización. Aunque la cultura Kung ha resistido el paso del tiempo, la modernidad presenta importantes retos que requieren un delicado ajuste. La globalización y la urbanización, con sus rápidos cambios tecnológicos y culturales, amenazan gradualmente las tradiciones y formas de vida que definen la identidad Kung. A medida que la comunicación y las ideas del exterior se infiltran en la comunidad, muchos jóvenes se encuentran divididos entre la valoración de las tradiciones ancestrales y las oportunidades que ofrece el mundo moderno. Mientras los ancianos insisten en preservar prácticas tradicionales como la caza, el cultivo sostenible y las ceremonias espirituales, muchos jóvenes buscan el acceso a la educación formal y a los empleos urbanos, sintiendo que necesitan adaptarse para sobrevivir y prosperar. Este conflicto crea un dilema, ya que algunas familias tienen que negociar aspectos de la cultura tradicional con las exigencias de la modernidad. Además, la introducción de tecnologías y medios de comunicación externos también puede contribuir a la pérdida de conocimientos ancestrales, como las lenguas nativas y las prácticas curativas tradicionales, que a menudo se transmiten oralmente entre generaciones. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad Kung se esfuerzan por preservar sus tradiciones al tiempo que se adaptan a los cambios. Se están llevando a cabo iniciativas de educación intercultural, en las que los jóvenes aprenden a valorar su patrimonio cultural, al tiempo que se preparan para afrontar los retos del mundo contemporáneo. Además, los proyectos comunitarios están ayudando a preservar la lengua y las prácticas espirituales mediante programas que integran los conocimientos tradicionales con nuevas formas de aprendizaje. Esta lucha por preservar la cultura Kung frente a las presiones modernas es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad por mantener viva su identidad única y profunda en un mundo en constante cambio. Igualdad de género en la práctica. Como los Kung crearon una sociedad cooperativa. La sociedad Kung destaca por su estructura igualitaria y cooperativa, en la que no existen líderes formales ni jerarquías. Esta ausencia de competencia crea un entorno en el que todos, independientemente de su sexo, tienen voz activa y son respetados por sus aportaciones.
Las decisiones se toman colectivamente, lo que fomenta la solidaridad y garantiza que todos los miembros de la comunidad puedan colaborar por el bienestar colectivo. Esta estructura social no solo favorece la cooperación, sino que también refuerza la igualdad de género. Las mujeres desempeñan un papel esencial, con una voz activa en las decisiones de la comunidad y en las prácticas culturales, en contraste con muchas sociedades contemporáneas en las que la desigualdad de género sigue siendo una realidad. En una cultura donde la solidaridad y la colaboración son los cimientos, la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un ideal, sino una práctica cotidiana que ofrece un modelo inspirador de cómo la cooperación y el respeto mutuo pueden crear una sociedad más fuerte y resistente. La libertad de las mujeres. El poder de las mujeres Kung en Botsuana. La cultura Kung, una de las comunidades más antiguas de África, es un ejemplo fascinante de cómo las tradiciones pueden moldear la vida cotidiana y las relaciones interpersonales. Se anima a las mujeres Kung a explorar sus propias identidades y sexualidades antes de comprometerse con una pareja masculina. Esta práctica no es solo una cuestión de placer físico, sino una profunda forma de educación sobre el consentimiento, la autonomía y la conexión emocional. Desde una edad temprana, entablan relaciones íntimas con otras mujeres, creando un espacio seguro para aprender sobre sus cuerpos y deseos. Este proceso se considera esencial para el crecimiento personal y social, y permite a las mujeres adquirir una confianza poco frecuente en otras partes del mundo, donde la sexualidad femenina suele estar rodeada de tabúes. Por ejemplo, en muchas culturas occidentales, las mujeres siguen teniendo dificultades para hablar de su sexualidad y explorarla sin ser juzgadas. Las experiencias de las mujeres Kung son relatadas por algunas de ellas como momentos de autodescubrimiento sin miedo a la estigmatización, algo que se celebra y respeta. Este tipo de libertad sexual proporciona un aprendizaje significativo sobre el funcionamiento de sus cuerpos, ayudando a crear una sociedad más empática y equilibrada. Las mujeres Kung comparten historias sobre cómo estas relaciones crean lazos de amistad y confianza que duran toda la vida y sientan las bases para unas relaciones heterosexuales más sanas e igualitarias en el futuro. En lugar de ser un tabú, la exploración de la sexualidad femenina se ve como algo natural y esencial para la formación de mujeres seguras de sí mismas, informadas sobre sus elecciones y deseos. Esta visión alternativa de la sexualidad y el papel de la mujer en la sociedad Kung desafía las normas y expectativas, proporcionando un modelo de libertad femenina que a menudo se niega en otras culturas, ofreciendo un interesante contraste con las normas de muchas sociedades contemporáneas. Como los Kung enseñaron al mundo a vivir en armonía con la naturaleza. Los Kung no son solo supervivientes en un entorno desértico, sino maestros de la vida sostenible y respetuosa con la naturaleza. En una región árida y desafiante, han desarrollado habilidades excepcionales para recolectar y aprovechar los recursos naturales, utilizándolos de forma responsable para garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. Por ejemplo, la caza, la recolección de plantas y la utilización de las aguas subterráneas requieren un profundo conocimiento de los ciclos naturales y la ecología del desierto. En lugar de extraer recursos indiscriminadamente, los Kung siguen prácticas que garantizan que las plantas, los animales y los recursos hídricos se utilicen de forma que la tierra siga regenerándose. Esta sabiduría práctica se remonta a milenios de observación del ecosistema local y se transmite de generación en generación. La conexión espiritual con la tierra es también un aspecto fundamental. Para los Kung, la naturaleza no es solo un medio de supervivencia, sino una entidad sagrada que debe respetarse en todas sus formas. Esta visión impregna todas sus prácticas, desde la caza hasta las ceremonias espirituales como danzas y cantos que celebran la vida y la naturaleza. En muchos aspectos, la relación de los Kung con la naturaleza se asemeja a las prácticas modernas de ecología y permacultura, que subrayan la importancia de trabajar con la naturaleza en lugar de explotarla sin consideración. Utilizan técnicas agrícolas de bajo impacto, como la rotación de cultivos y la gestión de pequeñas superficies de plantación, adaptadas a las duras condiciones climáticas y desérticas. Este enfoque equilibrado ofrece un modelo importante para las sociedades modernas, que a menudo extraen recursos sin pensar en las consecuencias para las generaciones futuras. A diferencia de muchos países que se enfrentan a la degradación del medio ambiente, los Kung preservan la biodiversidad respetando el ritmo natural de la Tierra. Saben que la verdadera riqueza no reside en la explotación desenfrenada, sino en la preservación del mundo natural y la sabiduría ancestral que guía sus acciones. En tiempos de creciente preocupación medioambiental, los métodos sostenibles de los Kung revelan cómo podemos vivir en armonía con la naturaleza sin poner en peligro el futuro del planeta. Dikopo, la sabiduría ancestral de los Kung y los misterios del futuro. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura Kung es la práctica del Dikopo, un ritual de adivinación que consiste en arrojar huesos. En noches tranquilas y sin luna, los adivinos se reúnen en círculos, lanzan los huesos al suelo e interpretan los símbolos que surgen. Esta práctica, que se remonta a miles de años atrás, no es solo una forma de predecir el futuro,
sino también un medio de conectar a la comunidad y preservar la sabiduría ancestral. El Dikopo actúa como vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, transmitiendo no solo predicciones, sino también consejos sobre cómo vivir de forma más armoniosa y consciente. Durante estas ceremonias, los adivinos, conocidos por su profunda sabiduría y habilidad, son solicitados por personas de la comunidad que buscan orientación sobre cuestiones personales como las relaciones, la salud o las opciones vitales. El proceso de lectura de los huesos es detallado y simbólico, y cada posición y patrón formado por los huesos conlleva significados específicos que se transmiten de generación en generación. Esta práctica es vital para la conservación de la memoria colectiva de la comunidad, ya que ofrece una forma de mantener vivas las historias y los conocimientos ancestrales. También es una forma de resistencia cultural en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, donde las prácticas tradicionales corren a menudo peligro de desaparecer. La interpretación de los huesos por los adivinos no solo ayuda a la comunidad a tomar decisiones prácticas, sino que también sirve para reforzar la cohesión y la unidad social. Es a través del Dikopo como la gente puede acceder a la sabiduría colectiva, una cosmovisión que valora la armonía y el equilibrio, reflejo de una filosofía profundamente conectada con la naturaleza y la espiritualidad. En un contexto globalizado, el Dikopo sigue siendo una forma de resistencia a la pérdida cultural, al tiempo que refuerza la importancia de escuchar a los ancianos y mantener los conocimientos ancestrales. Esta práctica ofrece una perspectiva refrescante sobre la importancia de la comunidad, la sabiduría compartida y la resistencia a la alienación individualista. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la cultura Kung de Botsuana, donde la libertad de la mujer, la sostenibilidad y la igualdad de género no son solo ideales, sino prácticas cotidianas. En un mundo cada vez más marcado por la globalización y las tensiones entre tradición y modernidad, la resistencia de esta comunidad demuestra que la preservación cultural no es solo una cuestión de memoria, sino de adaptación y evolución. La sociedad Kung sigue inspirando profundas reflexiones sobre cómo las culturas pueden equilibrar el respeto por la naturaleza y la autonomía individual. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre culturas de todo el mundo, suscríbete al canal y comparte tus opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!